Hola, buen día. Mi nombre es Andrea Constantino Vargas. Soy residente de segundo año de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica del Hospital General Gaudencio González Garza del Centro Médico Nacional La Raza. El día de hoy voy a coordinar la clase de Intestino Delgado, parte 1. El temario consiste en alteraciones congénitas y enfermedades inflamatorias. En alteraciones congénitas hablaremos sobre malrotación intestinal y divertículo de Meckel. En cuanto a las enfermedades inflamatorias, hablaremos sobre enfermedad celíaca, enfermedad de Whipple y enfermedad de Crohn. Iniciando con malrotación intestinal, es un nombre común que se usa para una gran variedad de anomalías en la rotación y fijación del intestino que ocurren durante el desarrollo fetal. Siendo más específicos, es la posición anormal congénita del intestino dentro de la cavidad peritoneal. Es importante recordar la embriología del intestino medio para entender la malrotación intestinal. El intestino se desarrolla a partir del saco vitelino. El tracto gastrointestinal primitivo tiene una forma de tubo recto, como se observa en el video, y se divide en 3 secciones, de las cuales el intestino medio es el de nuestro interés. Este va a ser irrigado por la arteria mesentérica superior. Durante el desarrollo embriológico, el intestino medio va a experimentar un proceso de crecimiento, tanto de alargamiento, que va a incluir una herniación, rotación, reducción y fijación. Entonces, iniciando, el proceso de rotación comienza con una elongación del intestino medio desproporcionado al embrión, por lo que hacia la 6ª semana de gestación, el intestino acaba herniándose en el cordón umbilical, para seguir creciendo. El intestino herniado en forma de U experimenta una rotación antehoraria de 90 grados alrededor de la arteria mesentérica superior, con la porción duodeno-yeyunal hacia la derecha y abajo y la porción secocólica hacia la izquierda y hacia arriba. Mientras este intestino permanece herniado, continúa aumentando de longitud, a expensas sobre todo de su porción duodeno-yeyunal, y vuelve a rotar 90 grados antehorario. Hacia la 10ª semana de gestación, el intestino entra de nuevo a la cavidad abdominal, pero primero lo hace la asa proximal, que realiza una tercera rotación de 90 grados antehorario, y así se adquiere la configuración típica en C del duodeno. A continuación, el intestino medio caudal regresa al abdomen y vuelve a rotar dentro de la cavidad abdominal unos 180 grados en sentido antehorario hasta que el colon adquiere su disposición típica en marco. En la siguiente porción del video podemos observar desde otra perspectiva el mismo proceso que acabo de explicar. Primera rotación de 90 grados antihorario. Segundo giro en 90 grados antihorario. Tercer giro en 90 grados antihorario. Y finalmente el último giro en 180 grados antihorario. Así terminando el proceso de rotación intestinal a las 12 semanas. Y las asas se fijan con el peritoneo parietal posterior. En tanto a la epidemiología, la incidencia de la malrotación permanece algo incierta. De acuerdo a la literatura, son rangos de 1 por cada 600 o bien de 1 por cada 200 de todos los nacidos vivos. Sin embargo, las autopsias estiman que tiene una incidencia más alta, siendo hasta el 1% en la población en general. Los hombres son más frecuentemente afectados a comparación de las mujeres en una relación 2:1, y la malrotación generalmente se diagnostica en recién nacidos hasta en un 75%. Existen diversas clasificaciones. Esta clasificación lo agrupa en 3 tipos principales: en no rotación, rotación parcial y rotación reversa. En la primera, en la no rotación, en ausencia de una rotación se produce solo una rotación inicial de 90 grados en sentido antihorario,
De modo que el duodeno y el yeyuno se van a encontrar en el abdomen derecho y el colon en el hemiabdomen izquierdo. En esta imagen de tránsito intestinal en anterior-posterior, en donde se observa el paso de medio de contraste desde el estómago al duodeno, se observa una situación anómala del ángulo de Treitz localizada en la región paravertebral derecha, así como el patrón mucoso del intestino delgado en el abdomen derecho, en relación a una no rotación. En la segunda, en la rotación parcial, o también llamada incompleta, existe una falla para completar la rotación final de 90 grados en sentido antihorario. Este término se utiliza en todos los casos de anomalías en la disposición del intestino medio y, bueno, en las formas más comunes, el ciego se encuentra debajo del píloro y está fijado hacia la pared posterior por bandas peritoneales, bandas de Ladd, como se puede observar en el esquema, que cruzan el duodeno y causan una obstrucción extrínseca. En esta serie esófago-gastroduodenal, en anteroposterior y Hampton, se observa el paso medio contraste del estómago a la tercera porción del duodeno y se observa una configuración en sacacorchos del medio de contraste, en la que se muestran las asas torcidas del intestino medio en relación de un vólvulo de intestino medio, en un paciente con una rotación parcial. El tercero, la rotación inversa, ocurre cuando se da la rotación en el sentido de las agujas del reloj. Este también va a ser denominado malrotación inversa. Y bien, esto produce que el duodeno se encuentre por delante del colon, como se observa en el esquema, y el intestino delgado se encuentra en el abdomen izquierdo y el intestino grueso a la derecha. En esta imagen de colon por enema en anterior posterior, se observa el paso de medio de contraste a través del recto, que está localizado en la línea media, el colon ascendente y descendente en mi abdomen derecho y el ciego en la línea media. Esto en un paciente con una rotación inversa. Existen múltiples variantes de malrotación según el momento en el que se interrumpe el desarrollo normal del intestino medio. En la siguiente tabla podemos observar cómo se clasifican y se agrupan el defecto y el efecto clínico de las variantes de la malrotación. Y cabe destacar que las formas más frecuentes están marcadas con rojo, que son el tipo 1A y el tipo 3A. La manifestación clínica clásica de la malrotación en los recién nacidos son los vómitos biliosos con o sin distensión abdominal, esto asociado a las bandas de Ladd. Los síntomas de malrotación en niños mayores van desde dolor abdominal agudo o bien dolor abdominal intermitente asociado a malabsorción. Si bien en los adultos suele ser asintomático, suele encontrarse como un dato incidental durante algún estudio de imagen. En las siguientes tablas muestro anomalías y síndromes asociados a malrotación. En la primera, la anomalía anatómica asociada puede ser la atresia biliar, invaginación, malabsorción, entre otros. Y los síndromes asociados podremos encontrar el síndrome de Marfan y el síndrome de Meckel, entre otros. Ahora enfocándonos en el estudio de imagen, la radiografía simple no es sensible ni específica para la malrotación intestinal. Suele realizarse para evidenciar una oclusión. Una oclusión duodenal da una imagen típica en doble burbuja. En esta radiografía anteroposterior se observa aire en estómago y en duodeno, produciendo el signo de la doble burbuja, así como una ausencia de gas distal debido a una oclusión duodenal completa. Otro dato que podremos encontrar en la radiografía se observa en esta radiografía anteroposterior de abdomen, donde se observa una disposición anómala del patrón austral localizado en el abdomen izquierdo, así como un aumento del diámetro transverso de este en un paciente con malrotación intestinal y un vólvulo de colon derecho. En tanto a los estudios varitados, el tránsito intestinal es la prueba de elección para diagnosticar la malrotación. Este tiene una sensibilidad del 93 al 100% y básicamente el diagnóstico es localizar la unión duodeno-yeyunal en una posición anómala. En estas imágenes de tránsito intestinal en anteroposterior y Schatzky se observa el paso de medio de contraste a duodeno, en donde se observa una localización anómala del ángulo de Treitz, localizado a la derecha de los pedúnculos vertebrales. Otro signo clásico del vólvulo intestinal es la imagen en sacarcorchos o bien en tirabuzón.
del duodeno distal y yeyuno proximal. En esta imagen de tránsito intestinal se observa en la luz intestinal en forma en espiral. Esto corresponde a la cuarta porción del duodeno y yeyuno proximal volvulado sobre el eje del mesenterio. Otro dato que podemos encontrar es debido a las bandas de LAD, ya que si las bandas de LAD no producen un vólvulo, pueden generar una diferencia de calibres del duodeno proximal. En este tránsito intestinal se observa una configuración en Z, marcado con las líneas negras, tanto del duodeno distal y proximal, en un paciente con bandas de LAD sin vólvulo. El enema opaco actualmente está en desuso, solo se reserva para aquellos casos en el que el tránsito intestinal es dudoso. La razón principal es de que la disposición del ciego es variable, ya que en el 15% de la población general tiene un ciego móvil y en el 20% de las personas con malrotación intestinal, su ciego va a estar en una localización habitual. En esta imagen de colon por enema se observa una disminución de la luz del intestino grueso en forma de pico, esto en un paciente que tiene un vólvulo. Este es un caso de nuestro Centro Médico Nacional Arrasa, en donde se observa un tránsito intestinal en anteroposterior, se observa el paso medio de contraste a través del estómago y el duodeno, y se observa una situación anómala del ángulo de Utrecht localizada en la región paravertebral derecha, así como el patrón mucoso del intestino delgado en el hemiabdomen derecho y el patrón austral del colon en el hemiabdomen izquierdo en un paciente con malrotación intestinal. Ahora hablando de otro método de imagen, el ultrasonido. El ultrasonido es menos sensible en un 67% y específica en un 75%, esto en relación con el tránsito intestinal. Es muy útil para detectar precozmente complicaciones a bajo costo. La sospecha diagnóstica se establece tras valorar la posición relativa de la arteria y la vena mesentérica superior. Hay que recordar que la arteria mesentérica superior siempre va a ser constante. La diferencia es que las venas va a representar o reflejar el desarrollo y la disposición de las asas intestinales. La relación normal de la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior es la misma que entre la aorta y la vena cava inferior, es decir, la vena se sitúa a la derecha de la arteria. Y bueno, en esta imagen de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, donde en la imagen superior se observa la relación correcta de la arteria y la vena mesentérica superior, o sea, a la derecha de la arteria. Y en la imagen de abajo se observa en un paciente con malrotación intestinal como la vena mesentérica se sitúa justo por delante de la arteria. Otro dato que podemos encontrar en el ultrasonido es el signo de Whirlpool. En este ultrasonido con aplicación Doppler Color se observa las estructuras vasculares de las asas que van a girar alrededor de la arteria mesentérica superior. Esto en un sentido horario. Esto pues da el signo del remolino o bien signo de Whirlpool. En la tomografía, pues no suele utilizarse rutinariamente para diagnosticar malrotación, pero sí son muy útiles para diagnosticar sus complicaciones o en bien en que se tenga mucha duda para confirmar el diagnóstico. La tomografía nos ayuda a identificar la situación del intestino. Y bien, en esta reconstrucción coronal de abdomen contrastado donde se muestran las asas del intestino delgado, que están señaladas con unos asteriscos, localizadas a la derecha del abdomen. El ciego se encuentra dilatado en la línea media, señalado con la flecha estrecha, y el colon al lado izquierdo, con una flecha ancha, en un paciente con un vólvulo de intestino de colon derecho. Así como vimos el signo del remolino en el ultrasonido, también lo podemos identificar en la tomografía. En la tomografía transversal de abdomen contrastada se observa los vasos arteriales arremolinados alrededor de la base del películo mesentérico en un paciente que presentaba un vólvulo de intestino delgado. La resonancia magnética también es una técnica eficaz complementaria a la ecografía en un estudio prenatal. Este permite detectar los casos de vólvulo prenatal durante el desarrollo del feto, pues este va a ingerir líquido amniótico que va a actuar como un medio de contraste natural gastrointestinal en las secuencias enfatizadas en T2.
Podemos observar en estas resonancias magnéticas enfatizadas en T2, en la superior y en la A, se puede identificar el signo de la doble burbuja en un paciente que tenía un vólvulo. Y en la inferior podemos identificar la situación anómala del intestino, donde se observa como una estructura tubular hiperintensa, solamente localizada en el hemiabdomen izquierdo. En esto, pues, considerándolo en un paciente con malrotación intestinal. Muy bien, hasta aquí terminamos malrotación intestinal. Continuamos con divertículo de Meckel. Este se va a definir como un divertículo verdadero. Va a contener las 3 capas de la pared intestinal y esto va a ser el resultado de una oclusión incompleta del extremo distal del conducto onfalomesentérico o bien vitelino durante su desarrollo embriológico. El divertículo de Meckel, en tanto su epidemiología, es la anomalía congénita del tracto gastrointestinal más frecuente. Ocurre en el 2 al 3% de la población y el diagnóstico suele hacerse en la infancia. El 50 al 60% de los pacientes que desarrollan síntomas pues son menores de 2 años de edad. Las complicaciones asociadas al divertículo tienden a disminuir conforme a la edad, por lo tanto el diagnóstico en los adultos es raro. Usualmente se hace referencia al divertículo de Meckel con la regla de los 2. ¿A qué nos referimos? A que el 2% de la población presenta divertículo de Meckel. Está principalmente afectado en el hombre y la mujer en una relación 2:1. Se encuentra a 2 pies o bien a 60 centímetros de la válvula ileocecal en su borde antimesentérico. Se encuentra a 2 pulgadas o bien 5 centímetros de longitud. Mide 2 centímetros de diámetro. Presenta principalmente 2 tipos de tejido ectópico. Comúnmente pues va a ser el gástrico y el pancreático. Y se presenta a los 2 años de edad. Entonces, de igual manera, debemos conocer la embriología para poder conocer el desarrollo del divertículo de Meckel. Entonces, retomando, el conducto onfalomesentérico va a ser aquel que conecta el saco vitelino al intestino durante su desarrollo fetal. Posteriormente, este conducto va a involucionar y separa el intestino entre la 5ª y la 9ª semana de gestación. Y finalmente, pues el divertículo va a resultar en la falla de la obliteración fibrosa de este cordón o bien de este conducto onfalomesentérico. Ya que el saco vitelino es continuo con el embrión y contiene todas las capas de la pared, el divertículo pues va a estar contenido de todas estas paredes que contiene el conducto vitelino, así formándose un divertículo real. Además de los tejidos ectópicos que les había comentado, como en un 60-80% el gástrico, en un 5 al 15% el pancreático, ha habido algunos reportes en el que se reporta tejido ectópico colónico, duodenal, yeyunal, hepático, incluso endometrial. La presentación clínica es variable. En un 16% van a ser asintomáticos y suelen ser un dato incidental durante algún proceso quirúrgico o bien algún estudio de imagen, y el 33% va a tener sintomatología asociada a alguna complicación del divertículo. Por ejemplo, hemorragia digestiva alta asociada a una ulceración de la mucosa gástrica heterotópica, o bien una oclusión intestinal debido a una invaginación del divertículo, una diverticulitis que a veces es indistinguible de una apendicitis aguda, o bien algún tipo de proceso neoplásico, tanto benigno como maligno. Benigno, por ejemplo, los leiomiomas, lipomas, o malignos como leiomiosarcomas o adenocarcinomas. Ahora hablando del estudio de imagen, en la radiografía tiene un valor limitado, sin embargo nos ayuda a mostrar enterolitos, datos de oclusión intestinal o bien un nivel líquido-gas dentro del divertículo. En esta radiografía anteroposterior señalada con las flechas negras podemos identificar el intestino delgado dilatado, así como una imagen redondeada radiopaca señalada con la flecha blanca en relación a un enterolito en un paciente que tiene una diverticulitis de Meckel complicada con una oclusión intestinal.
Bien, en un estudio garitado, como en esta tránsito intestinal con cono de compresión, podemos identificar un depósito de contraste de morfología sacular en terminación ciega, ubicada en el borde antimesentérico del ilion, con una imagen en patrón de pliegue trirradiado, en la unión del divertículo con el ilion. Esto, pues, en un paciente que tenía un divertículo de Meckel. También incluso podemos encontrar nódulos mucosos. Estos nódulos pues van a representar el tejido heterotópico. Ahora, pasando a nuestro estudio de imagen, podemos caracterizar al divertículo de Meckel con esta imagen. Es un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, donde podemos identificar una imagen tubular que termina en saco ciego. Esto en un paciente con un divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es la flecha corta, que se comunica o continúa con el intestino delgado. Podemos identificar el ciego con la flecha larga y los vasos ilíacos con la punta de flecha. En la tomografía, el divertículo de Meckel es difícil de distinguir del resto del intestino delgado normal, en los casos que no esté complicado. Sin embargo, pues también se puede observar como una estructura llena de líquido gas con terminación ciega en continuidad con el intestino delgado. Y bueno, la tomografía también nos ayuda a identificar enterolitos o bien alguna complicación como una invaginación, diverticulitis o alguna oclusión. En esta enterotomografía se observa pues una saciega en ilion con realce de la mucosa, la aplicación del medio de contraste en un paciente que tenía un divertículo de Meckel sangrante. Otro dato que podemos encontrar en la tomografía es pues la invaginación o la inversión de la luz del divertículo. En esta enterotomografía, donde se observa una imagen compuesta con anillos concéntricos de tejido blando y grasa, y en el centro de la invaginación se contiene una lesión elongada con atenuación grasa, consistente en un divertículo de Meckel, pues invaginado. Otro dato que debemos identificar en un paciente que esté complicado con un divertículo de Meckel es la diverticulitis. En esta enterotomografía se observa una colisión adyacente al intestino delgado que contiene en su interior un enterolito, así como pues la excreción de la grasa circundante. Pues esto en un paciente que durante la exploración quirúrgica se identificó que tenía una diverticulitis del divertículo de Meckel. La angiografía puede mostrar la arteria onfalomesentérica persistente en la mayoría de los individuos con el divertículo de Meckel, como podemos relacionarlo con la embriología que vimos. La mucosa gástrica, que es ectópica, heterotópica, puede mostrar un rubor tenso. La extravasación de este material de contraste en los casos de sangrado activo. Por ejemplo, en esta angiografía se puede observar la inyección del medio de contraste en la arteria ileocólica y se observa su extravasación del medio de contraste a través de una rama proximal de la arteria ileocólica. Esto en un paciente con divertículo de Meckel con sangrado. El gold estándar para el diagnóstico del divertículo de Meckel es la gammagrafía con tecnesio 99 o pernectetato. Este pernectetato es captado por las células secretoras de mucina de la mucosa gástrica y del tejido gástrico ectópico. Se menciona que este estudio tiene mayor sensibilidad en los estudios pediátricos hasta en un 65-90% a comparación de los adultos. Después de que se inyecta intravenosamente el pernectato, se manifestará pues el divertículo de Meckel por la mucosa gástrica. Esto aproximadamente a los 30 minutos, sin embargo se ha hecho reportes que hasta puede llegar a presentarse hasta una hora después. En esta gammagrafía con tecnesio 99 se observa una lesión hipermetabólica similar a las expuestas en la mucosa gástrica, pues en una topografía similar a la del divertículo de Meckel. Y bueno, hasta aquí terminamos divertículo de Meckel. Vamos a continuar. Ahora iniciaremos con las enfermedades inflamatorias. Primero iniciaremos con malabsorción. A esta enfermedad también se le conoce como SPRUE. Este se puede definir como una enfermedad caracterizada por malabsorción. Y bien, se engloba en la malabsorción a todos esos procesos caracterizados por la disminución de la absorción de los nutrientes
desde la luz intestinal hasta su medio interno. Se pueden encontrar en esta categoría 3 tipos de sprue. Por ejemplo, el sprue tropical, el sprue idiopático y la enfermedad celíaca, de la cual vamos a enfocarnos. La enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune que se va a originar por la exposición de una proteína de origen vegetal llamado gliadina, la cual es contenido en diversos cereales tales como el trigo, la cebada y el centeno. En tanto a la epidemiología, la enfermedad celíaca tiene una incidencia de 1 por cada 100 o bien 1 por cada 300 adultos. Esta enfermedad tiene una presentación bimodal, con el primer pico a los 2 años y el segundo a los 30 años. Tiene una predilección por el sexo masculino en una relación 2:1. Y bien, no obstante, se estima que al menos el 10% de los casos se encuentran realmente diagnosticados, existiendo un retraso en el diagnóstico de aproximadamente 10 años desde el inicio de los síntomas. Les muestro un esquema que es el iceberg celíaco. Es el nombre que recibe la representación gráfica de la incidencia de la celiaquía y de su presentación clínica. Sobre la línea del agua se identifican los casos diagnosticados y bajo el agua están los que aún están por diagnosticar. Esto debido a que los síntomas son muy diversos. Suelen presentarse con diarrea, constipación, baja de peso y aunque eso no es tan común, eso se presenta en un 5%, se menciona que hasta en el 55% de los pacientes diagnosticados con enfermedad celíaca tienen algún grado de sobrepeso u obesidad. Ahora hablando de los estudios de imagen, los datos que encontraremos en la tomografía son muy similares a los estudios fluoroscópicos, mostrándose con mayor detalle y precisión diagnóstica. En este tránsito intestinal se observa una dilatación tortuosa del intestino delgado que en la fluoroscopía se identificó que tenía poca distensibilidad de las asas. Hay que mencionar que esta distensibilidad de las asas está en relación a la gravedad de la enfermedad. Otro dato que encontraremos en los estudios de imagen es la segmentación y la floculación del medio de contraste. Estos se han considerado signos indicativos de sprue o malabsorción. Y bueno, la segmentación va a ser la ruptura de la columna continua del vario, lo que va a ocasionar las grandes áreas de vario separadas por asas en forma de cuerda. Y la floculación es esa apariencia granular vasta formada por varios acúmulos de vario desintegrados debido al exceso de líquido, observándose gránulos gruesos o grumos. También podemos encontrar niveles hidroaéreos, esto debido a que existe una hipersecreción de líquido en la luz intestinal. Otro dato que podemos identificar es el signo de Moulage, que describe la imagen radiológica que se presenta en el yeyuno en el sprue. Este proviene de una palabra francesa que significa molde y se refiere al contorno regular y con bordes no identados de la columna del vario en el intestino delgado. Otra característica la podemos observar en esta reconstrucción coronal de tomografía de abdomen, donde se observan más pliegues mucosos en el ilion, esto dándole una apariencia del yeyuno. A esto lo llamaremos yeyunización del ilion. Este usualmente se considera un signo exclusivo del sprue no tropical. Y bueno, este patrón indica que es una enfermedad evolucionada con atrofia e inflamación del yeyuno e una hipertrofia compensadora del ilion. En esta tomografía transversal también podemos identificar lo previamente comentado con la yeyunización del ilion. Otro dato que podemos identificar en la malabsorción es la invaginación, que no es tan común. El diagnóstico se basa en los datos típicos pues, de un defecto de llenado focal que va a estar recubierto por válvulas coniventes elongadas y finas, que le dan un aspecto en muelle, que se puede identificar señalado con la flecha naranja. Y hasta aquí terminamos con la enfermedad de malabsorción. Continuando con las enfermedades inflamatorias, hablaremos sobre la enfermedad de Whipple.
Esta es una afección sistémica producida por una bacteria gram positiva, Trophirema Whipple, que proviene del griego trophe, que significa alimento, y erima, que significa barrera. Esto debido por la mala absorción de nutrientes que puede generar. En tanto a la epidemiología, esta es una enfermedad rara. La mayoría de los casos se ha reportado en Norteamérica y en Europa Occidental. Se estima una incidencia mundial anual de 1 a 6 casos por cada 10 millones de habitantes. Es más frecuente en pacientes del sexo masculino y se presenta principalmente en adolescentes y en mayores de 40 años. Los síntomas de la enfermedad de Whipple clásicas son completamente inespecíficos. Puede ser desde la pérdida de peso, que es el síntoma más común, gastroenteritis, dolor abdominal, artritis y síntomas neurológicos. Se pueden establecer 3 fases sintomáticas. La primera, que es inespecífica, con fiebre, artritis y artralgia. Una fase media, en la que aparece dolor abdominal, pérdida de peso, diarrea, linfadenopatías. Y la última, en la cual se afecta cualquier tipo de órgano, generalmente los ojos, el corazón y el sistema nervioso central. Los datos por imagen que podemos encontrar pues se pueden observar en estas imágenes de tránsito intestinal, donde se observan las válvulas coniventes engrosadas y con un aspecto nodular. Este aspecto nodular es debido a que la lámina propia está infiltrada por macrófagos repletos de múltiples gránulos de glicoproteínas que se relacionan con una tinción especial histológica, que es la tinción de Schiff. Aparte del engrosamiento difuso de los pliegues del intestino grueso proximales, también podemos identificar adenopatías retroperitoneales y mesentéricas, como se observa en esta tomografía transversal del abdomen, señalada con la flecha blanca, adenopatías completamente inespecíficas menores de 9 milímetros. También podemos encontrar hepatoesplenomegalia, en algunos casos produce hepatitis y ascitis. Y hasta aquí terminamos enfermedad de Whipple. Continuemos con enfermedad de Crohn. Es un subtipo de enfermedad inflamatoria intestinal que se va a caracterizar por ser una entidad con periodos de remisiones y exacerbaciones. Y esta inflamación puede afectar a todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, de forma segmentaria, siendo su característica histológica la afección transmural de la mucosa y la presencia de granulomas no calcificantes. Ok, debemos realizar el principal diagnóstico diferencial de la enfermedad de Crohn con la colitis ulcerosa. Entonces, en esta tabla, engrupo las principales diferencias entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa va a afectar principalmente al colon, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que va a ser de la boca al ano. Va a ser la colitis ulcerosa de manera continua, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que va a ser discontinua segmentaria. Va la colitis ulcerosa a afectar principalmente a la mucosa, siendo su diferencia con la enfermedad de Crohn, que va a ser transmural. Histológicamente, la colitis ulcerosa se caracteriza por úlceras y la enfermedad de Crohn por granulomas no calcificantes. Y bueno, la presentación o la afección. La enfermedad de Crohn usualmente en un 70% es ileocólica. Debido a esto, en la antigüedad anteriormente se le llamaba ileitis terminal. El ilion en un 20% y la cólica en el 10%, siendo que la colitis ulcerosa se limita al colon y presenta una pancolitis hasta en un 60%. Es importante mencionar que estos pacientes que son principalmente afectados son económicamente activos y los primeros años de diagnóstico y tratamiento suelen ser con un alto impacto económico. Tiene una incidencia del 0.08 o bien al 0.5 por cada 100,000 personas, afecta principalmente a las mujeres y tiene 2 edades de presentación. El primer pico de los 20 a los 30 años y un segundo pico de los 50 a los 60 años. Existen diversas clasificaciones. En este esquema se observan 4 subtipos de la enfermedad intestinal, según el grado de actividad inflamatoria, pudiendo coexistir en un mismo paciente y al mismo tiempo lesiones en diferentes estadios. Existe el subtipo activo inflamatorio,
el estenosis sin inflamación activa, antes llamado fibroestenótica, el subtipo reparativo regenerativo y el subtipo perforante, que se prefiere el término perforante a fistulizante. Es importante conocer estas características porque de acuerdo a este esquema se van a explicar las características por imagen de cada tipo de subtipo. En esta tabla englobo los signos de actividad y cronicidad de la enfermedad de Crohn vistos por tomografía. Podemos dividirlo en signos primarios y signos secundarios de actividad. Por ejemplo, los signos primarios se encuentra el engrosamiento mural, el signo del peine o bien el engrosamiento o reforzamiento de la mucosa. Los signos secundarios, pues la extracción de la grasa mesentérica, ascitis focal, y los signos de cronicidad, como el signo de la cuerda, el signo de la asa orgullosa, que vamos a describir más adelante. Iniciando con el subtipo activo inflamatorio, podremos encontrar un engrosamiento de la pared, edema submucoso, realce mural segmentario, ingurgitación vascular y adenomegalias mesentéricas, que vamos a describir más adelante. Ok, con el primer dato, que es el engrosamiento de la pared, que consideramos que la pared está engrosada cuando éste mide más de 3 milímetros. Este se puede clasificar en leve, moderada y severa, de acuerdo a los milímetros. Leve de 3 a 5 milímetros, moderada de 5 a 9 milímetros y severa mayor de 10 milímetros. Cabe mencionar que es importante considerar que engrosamientos de 15 milímetros son considerados atípicos y en los diagnósticos diferenciales debemos considerar una neoplasia. Entonces, ejemplificando el engrosamiento de pared, tenemos estas dos magnificaciones de enterotomografías transversales, donde se evidencia señalada con las flechas blancas el engrosamiento difuso e irregular de la pared del ilion distal de hasta 7 milímetros. Otro dato que podemos encontrar en el activo inflamatorio es el edema submucoso, que es mejor valorado por la enterorresonancia respecto a la enterotomografía. Este se muestra en las secuencias enfatizadas en T2 con supresión grasa y con contraste oral, pues la hiperintensidad de la pared respecto o comparadas con el músculo psoas, donde se puede observar señalada con la flecha blanca. En este caso, esta paciente tenía también un engrosamiento severo de su pared de 10 milímetros. Otro dato en el activo inflamatorio es el realce mural segmentario. Este se puede clasificar de tres tipos: asimétrico, estratificado y simétrico. Este se va a evaluar en la fase principalmente entérica a los 45-60 segundos post inyección de medio de contraste. Ejemplificando el realce mural segmentario, pero asimétrico, observamos esta reconstrucción coronal de enterotomografía, donde marcada con las flechas, cabezas de flechas, podemos observar un engrosamiento asimétrico caracterizados por un engrosamiento principal del borde mesentérico. Ahora, con el realce mural segmentario, pero estratificado, este puede ser clasificado en bilaminar o trilaminar. De su lado izquierdo estamos observando una enterotomografía transversal con administración de medio de contraste neutro, en donde se muestra un realce mural bilaminar. Esto debido a un engrosamiento de la pared del intestino delgado, mostrado con las flechas continuas, y un realce de la cara interna de la pared del intestino, mostrada con las flechas discontinuas. Y por su lado derecho estamos observando una imagen coronal de enterorresonancia enfatizada en T1 con supresión grasa y con administración de medio de contraste oral bifásico, en la que se muestra un engrosamiento de la pared del intestino con un realce mural estratificado trilaminar. Ahora, continuando con el realce mural segmentario simétrico, pues se va a caracterizar por ser un realce transmural. En este podemos encontrar una enterotomografía transversal con administración de medio contraste oral neutro, donde se muestra marcado con las flechas blancas un engrosamiento moderado de la pared del intestino. Y lo que quiero caracterizar es ese realce simétrico de toda la pared intestinal.
Dentro de la actividad inflamatoria podemos encontrar datos dentro del mesenterio, como lo es la ingurgitación vascular. En esta reconstrucción oblicua marcada con flechas blancas se observa el signo de Peine, que va a hacer referencia a esta dilatación regional de los vasos rectos, en otras palabras, la ingurgitación de la vasa recta, que le da esta apariencia de un peine, que también puede ser observada en ese esquema. En esta tomografía transversal con administración de medio de contraste podemos observar adenopatías, que son un dato bastante común encontrado tanto en la raíz del mesenterio como en su periferia. Otro dato que podemos observar en otro estudio de imagen, como lo son los estudios varitados, son las úlceras aptoides o en diana o en ojo de buey. Esto hace referencia a un depósito de contraste de la mucosa con un halo radiotransparente en relación a la hipertrofia de los folículos linfoides de la submucosa con una ulceración central. Estos van a estar separados por zonas de mucosa normal. El signo de la cuerda hace referencia a esa disminución del calibre de la luz, como podemos observar en esta magnificación de un estudio varitado, donde podemos observar una línea fina de paso del medio de contraste debido a la presencia de un espasmo y el engrosamiento de la pared, que va a producir una estenosis de la luz. Este aspecto pues le da o se le ha referido con una cuerda. En la enfermedad de Crohn, además de la afección intestinal, se produce también una afección en el mesenterio, como en el signo del peine. Otro signo que podemos encontrar es el signo de la asa orgullosa. Esta se va a producir por un engrosamiento mesentérico que va a producir un desplazamiento de las asas intestinales, dejando aislada el ilion terminal. Otro dato característico es el patrón en empedrado, señalada en este estudio varitado por las cabezas de flecha. Esto se va a producir por unas úlceras longitudinales y transversales con islote de mucosa sana entre ellas, lo que le va a dar una apariencia de empedrado a la mucosa del segmento intestinal afectado. Ahora, hablando del subtipo perforante, podremos identificar una inflamación transmural, fístulas, estenosis o abscesos, o bien absceso adyacente a la asa inflamada. Un signo característico de la fase perforante en un estudio varitado es el signo de la espina del rosal. En esta magnificación de estudio varitado, señalado con las flechas rojas, se observa un depósito de contraste con un trayecto sinusal o fistulizante. Esto en relación a una ulceración en espina de rosa. Y bien, esta espina de rosa se hace referencia a la imagen que estamos ejemplificando. De igual manera, la fístula se puede clasificar en simple si encontramos un único trayecto fistulizante o compleja, cuando encontramos dos o más trayectos fistulizantes que le dan un aspecto característico en asterisco. El absceso adyacente también es característico del subtipo perforante. En esta enterotomografía transversal se muestra señalada con la flecha blanca una colección en el espacio infracólico derecho que presenta un realce en anillo, esto consistente con un absceso. Señalado con la cabeza de flecha también se observa un segmento del intestino delgado de paredes gruesas con un real mural estratificado. Esto en el paciente con enfermedad de Crohn. El siguiente subtipo es la estenosis sin inflamación activa, también antes llamada fibra estenótica. En esta etapa, el dato característico histopatológico es la fibrosis mural con una conformación de áreas de estenosis, por eso previamente era llamada así. ¿Qué vamos a encontrar en los estudios de imagen? Pues la fibrosis mural con estenosis, dilatación del intestino proximal a esta área de estenosis y una ausencia
de realce temprano en la mucosa. En esta magnificación de estudio varitado se observa una disminución de la luz con una dilatación preestenótica, así como un paso filiforme en medio de contraste en relación a una estenosis segmentaria. Se menciona que para poder considerar que un área está estenótica, debe por lo menos disminuir su luz un 50% respecto al resto del asa no inflamada, y se debe considerar dilatada cuando ésta tiene un aumento en su diámetro de más de 3 centímetros. El dato más importante en estenosis sin inflamación activa es la ausencia de realce temprano en la mucosa. En estas magnificaciones de enterotomografía en transversal y su reconstrucción sagital, donde se observa, señalado con las flechas blancas, un engrosamiento difuso parietal, sin embargo, no presenta un realce a la aplicación del medio de contraste. Otro subtipo es la fase reparativa. En esta básicamente no existen signos de actividad inflamatoria. Se va a caracterizar por encontrar una mucosa atrófica asociada a pólipos hipertróficos de aspecto regenerativo, y pueden existir algunas zonas discretas de estenosis sin presencia de inflamación. En este estudio varitado podemos observar múltiples efectos de llenado que se proyectan hacia la luz en relación a pólipos regenerativos, que podemos observar del lado derecho su correlación macroscópica en una pieza de anatomía patológica. Vale la pena mencionar que la clasificación actual más utilizada en la enfermedad de Crohn es la enfermedad de Montreal, que es una modificación de una clasificación previa de Viena. Esta va a dividirse en 3 apartados importantes, tanto la edad de aparición en A1 a A3, la localización de L1 a L4 y el comportamiento clínico de B1 a B3. Todo esto va a ayudar a determinar el clínico, la clasificación clínico-fenotípica, para poder establecer tanto la evolución como un tratamiento oportuno. Hasta aquí terminamos enfermedad de Crohn. Como conclusiones, es importante conocer y entender los principales datos radiológicos de las enfermedades del intestino delgado, ya que nos permite realizar un adecuado diagnóstico imagenológico. De igual manera, el estudio de enterotomografía y enterorresonancia es muy sensible para las enfermedades del intestino delgado. Sin embargo, los estudios varitados siguen siendo útiles al momento del diagnóstico, por lo que es importante conocer sus manifestaciones radiológicas. Y bueno, finalmente dejo referencias que utilicé para la exposición. Gracias por su atención.